Plaza Podcast. Cuatro años después de paralizar el mundo, el COVID sigue presente en nuestras vidas, codeándose, eso sí, con las principales infecciones respiratorias. Vino para quedarse, eso ya se sabía, y aunque ya hay una menor intensidad mediática, en los últimos días se ha vuelto a poner en la primera plana mediática. Seguro que en los últimos días han escuchado que hay un aumento de casos en España, que hay un repunte y, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, los casos de COVID se han triplicado en 2 semanas en nuestro país. La mayor tasa de positividad se registra en personas de entre 45 y 65 años, seguidos de los mayores de 65. Pero, ¿a qué se debe este incremento? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y se pueden confundir con otro tipo de enfermedad respiratoria? Hoy en Plaza al Día, repunte de COVID en España. ¿Debemos preocuparnos? En la década de los 60, Ibiza era una isla agrícola, rural y pesquera. La belleza intacta de sus paisajes conformaba la atmósfera perfecta para la inspiración de artistas e intelectuales. Hubo un tiempo en el que los sueños habitaban en una isla. Ibiza. 40 años de magia. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Hablamos con Isabel Jimeno, es médico de familia y responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Señora Jimeno, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Decía yo que el COVID había venido para quedarse, eso ya lo sabíamos cuando llegó. ¿Y a qué se debe sobre todo este repunte de casos de estas últimas semanas? ¿Hay una nueva variante? No sé cuál es la causa. Bueno, que el COVID le tenemos aquí para quedarse con nosotros, estaba claro. Esto no teníamos ya en ese momento ninguna duda. Lo que estamos viendo ahora es que nos están aumentando los casos de infección respiratoria y dentro de esos casos de infección respiratoria tenemos el COVID. Teniendo en cuenta que no hacemos prácticamente detección de casos, bueno, pues es en los que más vemos, es en la gente más mayor que sí que se hacen estos registros. Fundamentalmente, lo que se está detectando ahora, tenemos una nueva variante, que no es nueva, que es JN1, y esta tiene 2 subvariantes, una que se llama KP1 y otra que se llama KP2, que se llama FILT. Y estas son, a expensas de estas, es cuando estamos viendo un mayor aumento de los casos. ¿Y cuáles serían los síntomas? No sé si son muy diferentes a las anteriores variantes, son parecidos. ¿Qué tenemos que detectar o cómo fijarnos en nuestros síntomas para pensar que precisamente podemos tener COVID? Bueno, los síntomas no son muy diferentes de las otras variantes o de los otros momentos. Es cierto que en este caso estamos viendo muchísima más sintomatología con dolor de garganta. Es decir, el dolor de garganta es como más predominante, además de las mialgias, pero sobre todo el dolor de garganta. Así como el perder el olfato y perder el gusto ha bajado un poco, digamos, en la frecuencia. Sigue estando, pero ha bajado un poquito. Ya no es tan predominante como era antes. Leíamos también que la mayor tasa de positividad se registra en personas de entre 45 y 65 años. ¿Por qué en esta franja de edad? Bueno, entre 45 y 65 sobre todo es que depende de que se hagan los test. Porque como ahora mismo ya no hacemos test, realmente pues dependiendo de dónde estén, porque en primaria no hacemos test de COVID salvo a personas mayores de 65 o personas vulnerables y de alto riesgo. También es importante, sobre todo resaltar que sí que se han incrementado los casos, como nos está explicando, pero hay que preocuparse porque si leemos los titulares de estos días atrás, pues claro, llama la atención y enseguida pues la gente se alarma. ¿Realmente hay que preocuparse, doctora, o no? No, yo creo que preocuparnos no, pero tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos sobre todo es que España lleva un programa de vigilancia de estas enfermedades. Es decir, vigilamos gripe, vigilamos COVID, vigilamos, por ejemplo, en Madrid también vigilamos VRS, pero claro, vigilamos. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite saber
cómo van aumentando los casos, dónde tenemos que tener más cuidado, porque lo que estamos viendo es que los ingresos, sobre todo, han aumentado en las personas más mayores y en la población vulnerable. Esa es nuestra población, digamos, diana, para tenerles como más cuidados, pero no significa que tengamos que tener una alarma o similar, ¿eh? Eso no tiene eso no es así. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir vigilando el COVID, porque esto nos permite que no es lo que está pasando, pero vamos a ponernos en el caso, de repente aparece una variante muy diferente con más problemas. Como lo estamos vigilando, lo vamos a saber pronto y nos va a permitir poner las medidas que necesitemos. Eso es lo más importante, que tenemos que seguir vigilando y protegiendo a la población vulnerable, las personas mayores, las personas que están en las residencias. Esa es la población que tenemos que vigilar más y cuidarles más. Y de hecho es a los únicos a los que realmente nosotros hacemos los test de detección para saberlo. Y eso sí, los test están al alcance de cualquiera en la farmacia. Eso significa que cualquier persona, da igual la edad que tenga, que en un momento dado tiene síntomas que dice, oye, que yo estoy aquí, que tengo catarro, que me duele la garganta, que me duelen los músculos, que estoy como con una sintomatología tipo viral, similar a cuando tenemos una gripe que nos duele un poco todo y estamos mal, tenemos los test en las farmacias. Esto es de las pocas cosas buenas que la pandemia nos ha traído, es el que podamos hacer detección y podemos hacer un diagnóstico. Te haces el test en casa y tú ves si tienes, ahora la mayoría de los test, lo que te dicen es si tienes gripe o COVID, con lo cual ya lo sabes realmente. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta con el diagnóstico ya hecho y te lo dicen, ay, que he tenido COVID la semana pasada, o te dicen, no, que estoy con COVID ahora mismo. Nos comentaba usted y nos decía las dos variantes que ahora están pues circulando, podemos decir, por el ambiente. Sí. ¿Hay mucha diferencia, por ejemplo, de Omicron? ¿Estas dos son más contagiosas? No sé si tienen constancia de ello. Estas son derivadas de Omicron. Estos son derivadas de Omicron también, que es lo que más estamos viendo. Es como una rama que sale de ellas, es decir, que es como una derivada, pero muy cercana, de Omicron también. Y de hecho, la variante de la que estamos hablando, JN1, es la variante con respecto a la cual la ONU nos ha dicho y ha recomendado que la vacuna que tendremos para septiembre, octubre o por ahí, se haga dirigida a esta variante que de paso nos cubre todas las derivadas de ella, que son estas que estamos diciendo ahora mismo, la KP1 y la KP2. Sí que es verdad que JN1 no le hemos puesto nombre. Si leemos titulares, pues en los últimos días, como digo, hay mucha más actualidad respecto al COVID que hace unas semanas, que estaba como más silenciado, ¿no? Sí que es verdad que leemos y escuchamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Singapur, pues los casos se están reproduciendo de una manera más rápida, por ejemplo, en una semana, ¿no? ¿Cree que eso puede ocurrir aquí en España o de momento está la cosa controlada? Nosotros llevamos más o menos, a lo mejor los datos de hoy todavía no están, pero hace 2 semanas estábamos en un 0,3% de hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes y ahora estamos en 1,35 por 100.000. Luego, esto prácticamente lo hemos triplicado. Parece mucho. Lo que pasa es que como partimos de unos valores muy bajos, aunque hayamos subido mucho, tampoco son tantos. Sí que estamos subiendo, pero bueno, esto es una evolución normal en los virus. A veces suben, a veces vamos bajando. Hablaba usted de las personas mayores y las personas más vulnerables. En cuanto a la vacunación, ¿cree que en España hemos puesto un poco de lado, hemos dejado un poco de lado la vacunación del COVID? Porque cuando ocurrió todo, nos vacunamos todos en varias ocasiones, etcétera. Ahora, si no estoy mal informada, solo se vacuna a las personas mayores y vulnerables. El resto de la población no se sigue vacunando, ¿no? No, ahora mismo, el año pasado, en septiembre, lo que se recomendaba y probablemente lo que el Ministerio, salvo que haya algunos otros cambios,
va a seguir recomendando este año es la vacunación a las personas mayores y sobre todo a las personas con patología, igual que se hace con la gripe. Pero a pesar de esta recomendación, es verdad que las coberturas que tenemos en mayores de 80, bueno, estarían más o menos aceptables, pero las coberturas que tenemos en las personas con patologías crónicas importantes, que son esas personas a las que tendríamos que vacunar, esas coberturas no llegamos a donde deberíamos llegar. Y esto es muy importante porque cada vez que tienes el COVID o que repites, aumenta tu riesgo de tener secuelas y de tener consecuencias. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al principio es verdad, como comentabas, nos hemos vacunado todos y todo el mundo así. Pero es posible que a lo mejor en el 20, tal como explicamos por meternos todos en el mismo paquete, ¿no? Es decir, políticos, sanitarios, todo en aquel momento que se decía, si nos vacunamos y vacunamos al 70%, lo vamos a tener controlado. A lo mejor en ese momento la información como se transmitió no fue la más adecuada, porque no nos vacunamos para no tener COVID, ¿vale? Nos vacunamos para que el COVID no me lleve a ingresar en un hospital, no me lleve a estar grave y no me lleve a que yo tenga riesgo de muerte. Para eso nos vacunamos. Es muy importante separar eso. Y yo creo que, claro, cuando la gente se ha puesto 1 o 2 vacunas y luego se ha pillado el COVID, dice, pues ¿para qué me he vacunado? Pues para eso. Te has vacunado para eso. Para no ingresar y para no tener riesgo de mortalidad. Ha nombrado usted también una nueva vacuna que posiblemente tengamos disponible a partir de septiembre-octubre. ¿Es la española a la que se refería? No. Yo me refiero a que la OMS ya ha sacado la recomendación de cómo hay que, digamos, hacer o la composición de la vacuna para este año. Uh-huh. La OMS lo que dice es cuál es la variante y que sea una vacuna monovalente dirigida a la variante JN1. Y estas 2 que hemos dicho son derivadas directas de este. Por último, doctora, esas recomendaciones básicas que debemos seguir los ciudadanos y que no se nos pueden olvidar porque aunque decimos, y como estamos comentando, de momento sí que se están aumentando los casos, pero la gravedad no debemos bajar la guardia. Afortunadamente. Claro. Afortunadamente la gravedad no aumenta porque además ya también tenemos tratamiento. Pero no debemos bajar la guardia ni con el COVID ni con ninguna otra enfermedad infecciosa. Entonces hay normas básicas, que es verdad que durante la pandemia estuvimos utilizando todos el lavado de manos, que es tan importante y tan útil, no hay que echarlo en saco roto. El que si yo estoy acatarrada, me da igual si tengo COVID, si tengo catarro o si tengo una gripe, es que me da igual. Pues no tengo que ir a ver a la gente mayor o no tengo que ir dándole un beso a la señora de 80 años. Si yo tengo un catarro, tendré que proteger a esa persona y bueno, puedo ir a verla, pero con cuidado, me lavo las manos y esas medidas de precaución. Y sentido común también, útiles, doctora. Exactamente, y sentido común. Son tan útiles, nos han venido muy bien y no debemos echarlas en saco roto. Pues Isabel Jimeno, médico de familia y responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por darnos toda la información del COVID, sobre todo por eso, porque tampoco queríamos alarmar, sino ver cómo estaba la situación y qué podemos hacer al respecto. Pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por informar en lugar de alarmar, que es muy bueno. Gracias. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales.
Plaza Podcast.